tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros todos los domingos, como todos los domingos. Y quiero decirles que hoy tenemos el privilegio de estar aquí con la nueva ministra de la Corte Suprema de Justicia, María Carolina Yanez. María Carolina, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, audiencia. Gracias por invitarme. No, por favor, al contrario. Bueno, María Carolina, vos sabés que nuestro programa es bien corto, así que no te voy a hacer perder tiempo. Está sancionada la reforma del artículo 245, creo que se te va a caer eso así encima ya en tu primer día en la Corte, no sé qué. Y ahí yo supongo que muchísimos paraguayos que están privados de libertad en virtud del 245 que van a pedir una revisión en este momento. ¿Qué ideas estás barajando sobre cómo administrar eso porque no sé, creo que hasta el viernes que viene tiene el presidente para promulgar la ley? Bueno, esa es la redacción original del artículo 245 del Código Procesal Penal, que establecía la posibilidad de dar medidas alternativas a aquellos procesados que reúnan determinadas condiciones y que no estén, digamos, obstruyendo la investigación o obstaculizando el proceso, ¿verdad? Y que tengan, digamos, un comportamiento sometido al mismo, ¿verdad? El problema no va a ser la aplicación en sí de esta nueva ley, que obviamente por ser más favorable necesariamente tiene que ser aplicada a las personas que hoy están sufriendo los rigores de la prisión preventiva. El problema va a ser la cantidad de personas que se encuentran en prisión preventiva y que están, digamos, dentro de los presupuestos de la aplicación de esta nueva ley. Y eso tiene que organizarse a nivel judicial. De manera, se tiene que tener un registro detallado de quiénes son los procesados, en qué penitenciaría se encuentran, cuántos son en cada región, a los efectos de que los juzgados de garantías, que en general son los que deben resolver ese tipo de audiencias de revisión de medidas, den abasto para satisfacer la demanda que va a haber, porque van a presentarse de manera masiva. Eso sucede cuando hay una ley más favorable y sobre todo cuando esta ley va a beneficiar la libertad de los procesados, que es una garantía constitucional. La Corte tiene que prepararse para eso. No, y ahí voy. Yo tengo dos cuestiones sobre el punto que quiero entrar un poquito más en detalle, María Carolina. Juzgados de garantías. Sí. Yo sé, sé que estás recién, digamos, abriendo la puerta de tu despacho. Entiendo que tengas cautela en responder, pero me gustaría saber qué ideas de repente vos estás administrando para que, vamos a suponer que el presidente promulga la ley el viernes que viene, sí. Y vamos a suponer que, empieza este proceso. ¿Qué hacemos con los juzgados de garantía? ¿Hay que abrir más juzgados de garantía, abrir más tiempo para los juzgados de garantía? ¿Cómo más o menos pensás que se puede administrar eso? Y diversas posibilidades existen. La Corte puede extender los horarios de atención. Puede extender los horarios. Más allá de que no estén de turno, porque hay un sistema de turno y el que está de turno sí se queda todo el tiempo. Hay atención permanente para recibir los pedidos, etcétera. Pero teniendo en cuenta, lo que hay que ver es qué cantidad hay en cada circunscripción. Pues yo no creo que los 4.500, que es, digamos, la cifra de procesados que están en esa situación, estén todos en Tacumbú. Entiendo yo que están en diferentes penitenciarías de la República. Bueno, entonces lo que hay que es ver cuál es el caudal de eventuales pedidos de revisión de la prisión preventiva hay. Y en virtud de eso, organizar los juzgados. Eso es lo que hay que hacer como primera medida. Pregunta de curiosidad, y te cuento que desconozco si la ley tiene alguna disposición sobre lo que te voy a preguntar, pero ¿podría eventualmente la Corte instruir a los juzgados para que tengan, digamos, especial cuidado en la revisión? Instrucciones organizativas y administrativas, sí. Lo que no puede es dar instrucciones jurídicas en relación a lo que cada juez va a decidir en cada caso, porque eso sería una injerencia indebida dentro del conocimiento y la decisión del caso, ¿verdad? Pero sí se puede. En la Corte es un órgano que tiene facultades administrativas y organizativas del servicio de justicia, y en ese sentido obviamente que puede dictar acordadas o instructivos o establecer el protocolo como para que se pueda dar respuesta eficiente y oportuna a los pedidos que van a haber. Ahora, ahí viene el segundo campo que te quiero preguntar sobre el mismo tema.
Yo sé, María Carolina, estamos los que hemos estado con la reforma del 245 desde el principio, ¿verdad? Creo que estás entre esas personas. Sí. Vos sos consciente, y yo soy consciente, o sea, pero te quiero preguntar a vos en particular, que la liberación de una cantidad de personas va a ser aprovechada por los enemigos del sistema acusatorio para imputarnos la responsabilidad de cualquier problema. Que vos sos consciente de eso. Por supuesto, pero hay que plantarse en relación a cuál es la esencia del sistema acusatorio. De nosotros no podemos seguir pretendiendo que el Poder Judicial o los jueces sean policías. Los jueces no son policías que tienen que estar custodiando a los procesados ni responsabilizarse de las conductas que estos tengan en libertad mientras duren sus procesos. Hay todo un sistema de seguridad interna que está a cargo del Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, y bueno, se tienen que ejercer acciones conjuntas. Y obviamente, como se trata de una cuestión que va a generar un impacto considerable en la sociedad, se tienen que establecer mesas de trabajo y de diálogo y ejercer acciones conjuntas también en el tema de la seguridad. Y por otro lado existen, eso no está todavía desarrollado a nivel organizativo dentro del Poder Judicial. Urgentemente habría que empezar a reglamentar el tema de la asesoría de prueba y ese tipo de cosas, que si bien es cierto, no actúan en relación a las medidas cautelares, pero sí son sistemas que permiten controlar en libertad a las personas que están sometidas dentro del proceso y que tienen que tener buena conducta. Explícame un poco más eso, asesorías de prueba, porque te juro que no es la primera vez que escucho. Está dentro del Código Procesal Penal como un instituto que guarda relación con la probation. La probation es más conocida, digo en inglés, en realidad es suspensión condicional del proceso a prueba o de la condena a prueba. ¿Qué es lo que establece básicamente? No prisonizar a los delincuentes primarios. ¿Por qué? Porque el encierro lo que genera es mayor criminalización o mayor desarrollo de las destrezas criminales de cualquiera que ingresa amateur, después resulta experto, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca evitar que esa persona que delinque por primera vez tenga contacto con el sistema penitenciario. Entonces se organiza respuestas que tienen que ver con soluciones alternativas, por ejemplo, resarcir el daño a la víctima, resarcir el daño social, y mientras dure el proceso o mientras dure la etapa de prueba, porque lo que se hace es se le somete a reglas de conducta en determinado tiempo, y al cabo de ese tiempo, si la persona se comportó bien, entonces se le da el sobreseimiento definitivo, y de esa manera se cierra ese capítulo y nunca más se vuelve a abrir, y esa persona no pisó la cárcel. Pero mientras duró ese periodo de prueba, por eso se llama probation, él tiene que comportarse bien, y ahí se establecen reglas de conducta que tienen objetivos resocializadores, por ejemplo, aprender un oficio si es que todavía no lo tiene, o realizar determinadas acciones en favor de la comunidad, en su tiempo libre, en fin, hay una variedad de actividades que tienen que desarrollarse, pero con la sociedad civil, porque es la sociedad civil la que tiene también protagonismo en el tema de la reinserción, porque si vos pretendés que una persona, primero que no se contamine con el sistema penitenciario, o si entró en algún momento, salga e inmediatamente pueda reinsertarse a la sociedad, porque como no hay penas perpetuas ni de muerte, entonces el Estado tiene que promover soluciones que permitan concretarlo de la reinserción, o si no va a ser una quimera, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, esto se tiene que organizar dentro de la política criminal del Estado, tiene que intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, los otros poderes del Estado, la sociedad civil, las organizaciones civiles, porque todos tienen en alguna medida alguna actividad que tiene que realizarse para que eso se conjugue y se concrete. Eso no está todavía organizado. Por eso, ¿te das cuenta, María Carolina, que ahora, y si se concreta tu incorporación a la sala penal y todo, digamos, en la Corte Suprema, esto adquiere carácter de urgencia con el 245 modificado, ¿verdad? Sí, seguramente se puede establecer un plan piloto primero, o sea, porque esto se tiene que regular en el ámbito legislativo, no es improvisar nomás un sistema de asesoría de prueba, porque va a requerir también un presupuesto, si es que van a haber instituciones encargadas o se van a encargar instituciones de la sociedad civil, hay que hacer toda una planificación de orden normativo, administrativo, en fin, es amplio, ¿verdad?
Pero se puede recurrir de repente a lo que hoy se está utilizando como asesoría de prueba, que de repente son las iglesias, las instituciones a las que la persona va y dona el objeto o el bien que se le solicitó en resarcimiento social, en fin, se puede organizar. Y obviamente se tiene que organizar con la Policía Nacional también, porque si hay personas que están en situación de riesgo inminente de cometer otro hecho punible o manifestarse de manera agresiva en relación a terceros, eso tiene que ser prevenido y cuidado por el sistema de seguridad, no por los jueces. Correctísimo. No, digo nomás que, digamos, como cuestión que está ya en el código, me parece que va a adquirir urgencia. Yo lo que tengo, te explico bien mi temor es político, ¿verdad? Y es que dentro de 5 meses, por decirte, se produzca alguna situación de agravamiento de inseguridad y entonces los que nos llevaron de vuelta al sistema inquisitorial de contrabando y en contra de la Constitución nos acusen a nosotros, y te incluyo, me incluyo y le incluyo a toda la gente que trabajó en esto, nos acusen a nosotros de ser los responsables. Y simplemente lo que digo es, preparemos la cosa para que funcione realmente el sistema acusatorio como tiene que funcionar con el instituto que acabas de señalar, ¿verdad? Por ejemplo. Claro, hay que explicar muy bien entonces el sentido de estos institutos, cuál es la filosofía del código, de la Constitución, porque esto no es solamente el código, sino que esto es reglamentación de la Constitución, de garantías constitucionales. Hay que explicar muy bien cuál es el alcance y la naturaleza de cada uno de estos institutos y para qué sirven y no caer nuevamente en decisiones populistas que tergiversen otra vez el sentido de la herramienta normativa. Y ahí somos todos responsables, Enrique. Todos somos responsables porque tenemos que cumplir también el rol, digamos, socializador de la ley y hasta te diría pedagógico de la ley, para que todos entendamos cuál es el sentido. No vamos a pedirle a los jueces que se erijan en policías, ni nos vamos a convertir la prisión preventiva como una pena anticipada, ni tampoco como un modo de evitar la peligrosidad de las personas que están sometidas al proceso. Para eso está el sistema de seguridad interna del Estado. Entonces, que cada instituto cumpla con su finalidad y no mezclemos más las cosas. Porque eso es lo que hace mucho mal a las instituciones, esa promiscuidad en la que se manejan y sobre todo esas reacciones así desesperadas ante la alarma social, porque la alarma social se puede disparar por diversas razones y a veces es inatajable, ¿verdad? Pero uno que está del lado del que maneja el poder penal del Estado tiene que ser consciente de que eso no puede tener una respuesta inapropiada, como por ejemplo volver a imponer la prisión preventiva como solución, porque una solución parte que en realidad no es la solución. No, al contrario. El problema, te das cuenta, en el que nos encontramos hoy es mucho peor, porque esto puede colapsar y la responsabilidad va a ser mucho más grave. No solo colapsar, yo creo que lo más importante es lo que dijiste al principio, de que en realidad si metemos gente automáticamente a la cárcel, lo que estamos haciendo es engrosar los ejércitos de criminales que hay en el país. Ahora, anoté 3 cosas de las que dijiste que, como paréntesis del tema, porque quiero no me quiero olvidar del segundo elemento de rechazo que te lo voy a hablar enseguida, pero necesito despejar estos paréntesis que anoté por tu culpa, ¿verdad? Porque, bueno, surgió, sí. Vos señalabas el tema de que el juez y el fiscal eventualmente no tienen que ser vistos como policías, pero la semana que pasó, María Carolina, tuvimos un incidente que es nimio desde el punto de vista de la cosa que se discute, pero es muy importante desde el punto de vista institucional, y es el incidente entre el fiscal Oscar Maldonado y el policía Vázquez en Ceballos Cue. El fiscal, el policía Vázquez detiene a un ciudadano de 25 años caminando por la calle, lo lleva a la fiscalía con una acusación que dice conducta sospechosa. Entonces el fiscal lo libera porque conducta sospechosa no figura en el código. Y el jueves, el viernes, se produjeron manifestaciones en Ceballos Cue pidiendo la remoción del fiscal. Yo creo que manifestaciones, entre paréntesis, de la comisión vecinal que trabaja con la comisaría. Es decir, la comisaría está alentando evidentemente el tema.
Pero ¿por qué te estoy señalando este incidente particular? Primero porque está muy en la memoria de toda la gente que estuvo leyendo los diarios o escuchando la radio estos días. Pero lo segundo es porque muestra un poquito efectivamente que hay grupos de la sociedad paraguaya que pretenden que el fiscal y el juez sean policías. Y además que se trabaje con categorías que no están en el código. Por ejemplo, conducta sospechosa. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, y ahí esa es una muestra de que se permitió nuevamente todo aquello de que el proceso penal se erige en torno a verificar la conducta concreta del autor y no su supuesta peligrosidad, derecho penal de acto y no derecho penal de autor, porque son dos situaciones que responden a ideologías distintas inclusive. Mismo. Entonces nosotros no podemos perseguir a las personas porque suponemos que porque se viste de alguna manera o porque tiene algún tipo de gestos o expresiones tenga que ser peligrosa para la sociedad. O sea, eso no son los parámetros para que funcione el sistema penal. El sistema penal se dispara a partir de una conducta criminosa y la conducta criminosa está descrita en el Código Penal. Principio de legalidad. No pueden haber penas o sanciones si es que no están establecidas con anterioridad en la ley. O sea, es donde tenemos un problema y vas a tenerlo vos, particularmente en la Corte, es que la policía no actúa de ese modo, María Carolina. Bueno, y ahí hay problemas graves, digamos, culturales. Porque si actúa ante una suposición de conducta sospechosa o peligrosa que no está descripta en la ley, entonces es el reino de la arbitrariedad nuevamente. Mañana a mí se me antoja que vos, no sé, silbás en la esquina a las 12 de la noche y esa para mí es una conducta sospechosa y como policía voy y te privo de la libertad. Y eso no está escrito en ningún lugar que sea una conducta que tenga que ser perseguible o punible, ¿verdad? O sea, estamos tocando lo básico del Estado de Derecho, que es el principio de legalidad. Y eso se debe recuperar y se debe reinstalar y tiene que regir nuevamente de manera hegemónica, porque esa es la barrera que tenemos contra la arbitrariedad. 100% de acuerdo. Ahora, ministra María Carolina Llanes, miembro eventual de la Sala Penal de la Corte Suprema. ¿Vas a hablar con el comandante de la policía y con el ministro del Interior acerca de esta situación para que no se repita lo de Ceballos Cue y miles de otros casos como Ceballos Cue? Claro, y esas justamente son las actuaciones articuladas que tienen que darse entre todos estos organismos del Estado, ¿verdad? Más allá de que cada uno tenga su función concreta, justamente se evidencia a través de estas situaciones que esa articulación no está existiendo, que hay una distorsión de lo que cada uno de estos organismos tiene que hacer y esas distorsiones no tienen que ser permitidas que se instalen por los organismos como el Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado, que son los propulsores naturales de la política criminal del Estado, porque esos son mensajes errados que se está enviando a la ciudadanía, a la sociedad, y la sociedad cree de que esas cosas tienen que perseguirse y que cuando alguien libera ese tipo de situaciones se manifiestan automáticamente contra ese juez o ese fiscal. Así no funciona el Estado de Derecho. Lo que pasa es que acá yo creo que hay una inducción de parte del propio comisario de Ceballos Cue, o sea, aparte, pero eso es como, porque yo creo que uno de los grandes motores en contra de la reforma del 245 y en contra del sistema acusatorio es la propia policía como institución. Porque yo creo que la policía paraguaya de María Carolina, aprovecho para decirlo, no admitió nunca la Constitución de 1992. La policía paraguaya está todavía en la época de Stroessner. Lo siento mucho, mi querido Walter, así funciona la cosa. Segundo paréntesis del mismo problema de rechazo eventualmente que va a tener la reforma. Vos hablabas de que hay alarma social en determinadas circunstancias y que eso se aprovecha para hacer algunos disparates. Mira, te lo voy a decir con nombre y apellido y yo le pido disculpas al amigo que voy a mencionar porque le quiero mucho, pero le tengo que mencionar como ejemplo un poquito de lo que estamos discutiendo o de lo que te voy a proponer. Víctor Ríos es uno de los senadores que en su oposición a la reforma completa del 245 del procesal penal justamente esgrimió el argumento de que se les va a soltar a todos los criminales, que es la base de este primer elemento de rechazo. Y creo que eso también es muy peligroso porque, fíjate vos, es un senador de la República del Paraguay. Y yo estoy seguro que en 2011 muchísimos senadores y diputados pensaron como él para hacer esta contrarreforma que ahora se modificó.
No, yo creo que a lo que él se refiere es a la parte organizativa o administrativa de la implementación de este instituto. A mí también me han preguntado mi opinión y yo dije sí, se tiene que aplicar conforme a lo establecido en la Constitución Nacional y a lo reglamentado en ese artículo 245 original, pero eso no tiene que significar o no tiene que creer que eso va a constituir en la liberación masiva de delincuentes que están procesados. Digo delincuentes porque ese es el lenguaje que entiende, digamos, la ciudadanía. En realidad son procesados en situación de ser condenados o no, ¿verdad? Se tienen que tomar las medidas administrativas, porque no es una situación común, es fuera de serie porque la cantidad de personas que están en esa situación, que se ha permitido que estén en esa situación a raíz de la mala legislación y aplicación de la norma, es lo que va a generar el impacto en la sociedad. Claro. Entonces, medidas en ese sentido creo que se tienen que tomar y en forma así articulada y racional y estratégica entre las instituciones que están involucradas, ¿no? Ahora, última porque tenemos que ir a la primera pausa, que es lo segundo que te quería preguntar como otro elemento también que van a usar voy a decirlo, para putearnos. Por ejemplo, María Carolina, uno de los que eventualmente se va a beneficiar de esto es Óscar González Daer, por ejemplo. Y yo creo que que es correcto, que no hay nada que objetar, pero hay una situación social y política que dice, cuidado, ese señor está preso por corrupto, ¿verdad? Y sin embargo, hay presunción de inocencia y sin embargo tiene arraigo, tiene todos los elementos que eventualmente le pueden beneficiar con la libertad provisional, ¿verdad? Se tiene que analizar caso por caso. Te pongo el caso de González Daer porque tal vez es simbólico. Emblemático, sí. Habría que ver cuál es su, más allá del hecho en sí, más allá del estadio donde se encuentra el proceso, porque resulta que lo que se asegura son los primeros momentos del proceso penal. Por eso que el artículo 19 dice, solo se dictará prisión cuando sea indispensable para la investigación. Yo no sé en qué estado se encuentra ese proceso, si la Fiscalía ya investigó todo, si ya se encuentra en una etapa de cierre, eso no sé, ¿verdad? Pero independientemente de eso, se tiene que analizar esa situación y también el comportamiento del procesado en relación a ese proceso. ¿En qué sentido? Que no obstruya la investigación o actos concretos de la investigación o no esté intimidando testigos o pretendiendo destruir pruebas. O sea, esos son los cuidados que tiene que tener el Estado, en este caso el Poder Judicial y el Ministerio Público, con relación a una persona que está siendo sometida a proceso. Y el resto tienen que estar en libertad, o en su casa, o con un arresto domiciliario, o alguna otra medida alternativa a la prisión. Llámese como se llame el procesado, o sea, digamos, el más odiado o el más inocente, ¿verdad? Así mismo. Así tiene que ser. Tenemos que ir a la pausa, María Carolina. Bueno. Estamos de vuelta en un ratito. María Carolina, quiero usar esta segunda parte del programa para preguntarte otra controversia establecida ahora con otro caso también muy sonado que es el de Ulises Quintana. Pues yo no te voy a preguntar el caso de Ulises Quintana, no te preocupes, pero sí te voy a preguntar y quiero ahondar contigo de ese tema, el asunto de control de constitucionalidad. Y si me permitís, quiero hacer un contexto para que la gente que nos está viendo entienda de qué estamos hablando. La jueza Magdalena Narváez, en el momento en que emite una resolución que otorga la libertad a Ulises Quintana, plantea un desafío a la Fiscalía, que es el siguiente, a grosso modo, ¿verdad? Señora fiscala, usted no me trajo elementos que me puedan indicar que este sujeto deba seguir en prisión, y yo tengo una norma, el artículo 19 de la Constitución, que es contradictoria con el artículo 245 del Procesal Penal, y yo hago prevalecer el artículo de la Constitución. Por tanto, Ulises Quintana libre. Por supuesto, te adelanto que yo estoy 100% de acuerdo con lo que hizo Narváez, pero una cantidad de abogados de los que trabajan en el fuero penal en nuestro país
José Ignacio González Maki, una cantidad de abogados así de renombre que estuvieron en el concurso contigo para entrar a la corte, dijeron que la jueza prevaricó al referirse directamente al artículo 19, porque la vía correcta para ir al artículo 19 era hacer una consulta a la corte. Y yo sostengo, y termino con esto, para que vos respondas, que nosotros tendremos que cambiar ese paradigma, que es un paradigma erróneo, y que tenemos que ir a Marbury versus Madison de Estados Unidos, donde el control constitucional lo hacen los jueces, porque si no invertimos la pirámide de Kelsen. Perdón, eso nomás te quería decir. Totalmente de acuerdo. O sea, acá hay un orden de prelación de leyes y los jueces están obligados a analizar la situación y aplicar las leyes respetando ese orden de prelación. Si es que hay una norma superior, que en este caso es la Constitución Nacional, que establece, digamos, el parámetro sobre el cual se tiene que reglamentar la aplicación de la ley secundaria, entonces se tiene que hacer el análisis integral del ordenamiento. O sea, más allá de que un juez no va a declarar inconstitucional una norma que puede tener esas características, porque la función la tiene la Sala Constitucional de la Corte, en el análisis que va a hacer de la aplicación puede abordar todo el ordenamiento y obviamente puede utilizar ese sistema de apelación, que es una herramienta de hermenéutica que tenemos los abogados para interpretar las normas, y hay principios de ley superior, está por encima de la ley inferior, o sea, una serie de principios que los abogados conocen como para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico vigente. Porque, y esto yo creo que va a ser una tarea también tuya ya en términos de establecer un nuevo paradigma, y yo uso esta expresión nuevo paradigma, María Carolina, porque fíjate lo que pasa en nuestro país, a mi modo de ver, ¿verdad? Vos estás en el foro hace muchos años, sabes mucho más que yo, pero digamos la cuestión de la práctica, pero fíjate lo que ocurre. Y voy a usar el caso de Lorena Ledesma, la fiscala, como ejemplo, no porque sea lo único ni lo más importante, sino porque es el ejemplo actual, ¿verdad? La fiscala pretende que se valide una norma inferior, la ley, el Código Procesal Penal, con respecto a la Constitución, que es la ley superior. Entonces, de facto, en nuestro país, lo que está ocurriendo es que muchísimos jueces, fiscales y abogados simplemente dan por inexistente el artículo 137 de nuestra Constitución. Y entonces vos tenés cosas tan escandalosas como que ponemos en vigencia leyes inconstitucionales en la sentencia con respecto a la propia Constitución, y le decimos encima a la gente, ¿sabes qué? La ley me ordena a mí que la ley es la que manda y que espere nomás la Constitución. Entre paréntesis, termino, porque te quiero contar una anécdota. Es la razón por la que me agarré a tongazos, así, ¿conoces esas puteadas? Bueno, sí. Con el director jurídico de la agencia de tránsito, ¿verdad? Porque me dijo, no, a mí la ley me manda esto. Y la Constitución que espere, me dijo, ¿verdad? No es ley, bueno, no es la ley, no es ley la Constitución. Es la ley superior. Eso es lo que está pasando, pero eso hay que revertir, sí. María Carolina, disculpame, creo que hay que revertir urgente. Y lo que yo decía en los foros donde he participado y se han debatido propuestas de corte, que hay que recuperar la supremacía constitucional. Eso es lo que está totalmente invertido también, ¿verdad? Acá hay un orden, acá hay un sistema, acá hay valores, principios, garantías, que son los que tienen que ser realizados. O sea, esa es la realización del programa constitucional, y eso se hace a través de las leyes. Si hay antinomia, porque hay una antinomia acá entre el artículo redactado en esa manera, que ahora ya se modificó, y el 19 de la Constitución Nacional, y entonces existen las reglas para la solución de las antinomias, ¿verdad? Sobre todo las que se dan dentro de un mismo espacio material y digamos, del proceso en sí donde se va a aplicar esa ley. Entonces, existen reglas, esas reglas están en la dogmática y en la hermenéutica, y esas son herramientas que los juristas tienen que usar para aplicar las leyes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Se está directamente dejando de lado todo eso que está
vigente y que tiene que ser utilizado en función a la correcta aplicación de las leyes y que eso redunde en beneficio del ciudadano que reclama justicia, ¿verdad? Llámese como se llame esa persona, ¿verdad? El proceso en sí tiene que culminar de manera transparente y objetiva hacia la verdad. Y si la verdad es la condena, bueno, en ese momento se aplicará con mayor rigor el encierro. Y si la verdad es la absolución, o sea, la inocencia, entonces se decretará la absolución. Ese es el Estado de Derecho republicano y democrático que nosotros mismos como pueblo hemos plasmado en la Constitución Nacional, y eso es lo que tenemos que aplicar en el orden normativo secundario. Bueno, te agradezco mucho que hayas dicho esto, porque yo voy a usar ahora esto que vos estás diciendo, así voy a poner como bandera, te aviso bien ya, así que te voy a mal utilizar. Pero aquí viene una de las consultas que te hice el viernes en la entrevista que tuvimos por radio, pero con relación a esto que estamos hablando, porque si me permitís, María Carolina, hacer una pequeña reconstrucción histórica de la Corte Suprema. Llegó, yo creo que después de la reforma de Nicanor Duarte Frutos con Yoyito Franco y Pedro Fadul, porque hay que poner los tres nombres, no solo el de Nicanor, en esta reforma que fue desastrosa a mi modo de ver. Pasó que los ministros de la Corte se encontraron total y absolutamente sometidos al dictado de la clase política. Y en consecuencia generaron una serie de decisiones de la propia Corte, pero que son contrarias a lo que es evidentemente el propósito, como dijiste vos, del programa constitucional. Te termino para que veas nomás a dónde quiero llegar. Porque, y me lo hicieron notar el día jueves, quiero darte la referencia también por si acaso, que lastimosamente por esta misma cuestión que hizo Narváez en el caso de Ulises Quintana, ya hay jueces que fueron destituidos y sin embargo tenían razón y hay que modificar eso. ¿Pero por qué fueron destituidos? Porque los poderes fácticos, digamos, la clase política y compañía, le llamaban a los ministros de la Corte y le decían haga esto y se obedecía. Y se convirtió el sistema en un órgano populista. Esto es lo que le llaman los expertos la digamos, vulgarización del sistema normativo vigente, ¿verdad? Está muy bien que se descodifiquen digamos, el lenguaje jurídico y que la gente pueda entender de qué se trata la administración de justicia y todo eso, pero no llegar al punto de banalizarlo, trivializar, relativizarlo y hacerle que pierda absolutamente su vigencia y su fuerza. Eso es directamente empujar al ordenamiento jurídico hacia una gradual, un gradual desuetudo, le llamamos nosotros, perdóname el tecnicismo, pero significa sacarle utilidad a la herramienta normativa y queda directamente inutilizada. Ya no se aplica más allá de que esté vigente, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo con estas decisiones populistas y manipulaciones populistas del sistema normativo, y en este caso el penal, que es el que más afecta, porque los derechos que están en juego dentro del sistema penal son derechos muy sensibles a cada persona, a cada individuo. Entonces el impacto que genera es grande. Entonces hay que revertir todo eso, Enrique. O sea, ese es el problema que tenemos. Hay que revertir, hay que replantear todas esas cosas. Por eso yo te preguntaba, sí. Por eso lastimosamente en la entrevista a la radio, viste que hay un poco menos tiempo, ¿verdad? Claro. Pero por eso yo te preguntaba el día viernes, sí. el alineamiento dentro de la Corte. Sí. Porque yo tengo acá una tesis, María Carolina, que no te la explico a título de referencia, no para que hagas un juicio de valor ni nada, simplemente para... Nosotros, yo creo que en el Paraguay hay un movimiento autoritario en términos ideológicos, y no lo estoy diciendo peyorativamente ni nada, sino en términos ideológicos hay un grupo de gente que está proponiendo volver a un marco institucional que era parecido al que es el de la Constitución de 1940 o la Constitución de Pinochet en Chile, el cartismo, para hacer concreto. Pero no quiero entrar en cuestiones, simplemente lo defino como problema ideológico, ¿verdad? Ahora, en la Corte nosotros teníamos, y creo que hasta el martes, cuando vos pongas asiento ahí, una mayoría que trabajaba en función de ese planteo ideológico. Pero ese planteo ideológico es el que nos lleva a depauperar el sistema acusatorio.
y cómo revertimos eso desde la propia Corte, que tiene decisiones tomadas en el sentido autoritario. Y con actitudes constitucionales y republicanas y democráticas. O sea, ese es el modelo que nosotros tenemos. No tenemos modelos autoritarios, o sea, nosotros estamos, digamos, retrocediendo en cuanto a las conquistas republicanas que hemos obtenido a partir del 92 y de las reformas que se fueron dando a partir de la Constitución del 92. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con estas aplicaciones perversas del sistema? Estamos sucumbiendo ante el peso y el lastre de los sistemas autoritarios que nosotros estábamos intentando dejar atrás. Entonces es una lucha de resistencia como para escapar de ese peso del modelos autoritarios que pretenden reinstalarse y que de hecho han prácticamente convertido el sistema acusatorio nuevamente en una pesada maquinaria escrita cuando en realidad tiene muchísimos tramos en que pueden oralizarse y eso podía haber avanzado muchísimo más. Y esa es la demostración. Es una lucha cultural, ideológica muy fuerte. Entonces, desmontar eso no basta con modificar un artículo del código, lo que sea, es un cambio cultural. Hay que replantear todo, o sea, qué tipo de constitución tenemos, qué tipo de ejercicio del poder penal queremos y tenemos, hasta dónde estamos dispuestos como ciudadanos a aceptar el ejercicio abusivo del poder penal, porque esto es eso. Se está pregonando de que es bueno ejercer de manera rigurosa y con mano dura el sistema penal y la ciudadanía no se da cuenta que finalmente ese tipo de manipulación se vuelve después contra el ciudadano, porque es el ciudadano el que recibe los rigores de esa manipulación o de ese ejercicio abusivo del poder penal del Estado, que no es cualquier poder. Entonces, es grave esto, es grave permitir la distorsión y más grave todavía cuando los organismos encargados de interpretar y aplicar correctamente la Constitución y las leyes caen en esto, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante que desde la Corte Suprema de Justicia se tome en cuenta este programa político constitucional y se lo reivindique, se reinstale ese programa y funcione, se resetee el sistema, por decirlo de alguna manera, y empiece a funcionar nuevamente eso, porque si no estamos retrocediendo y podemos llegar a, no sé, a situaciones... No, yo vos sabés que estaba pensando mucho en este programa, en cómo te iba a plantear yo algunas cuestiones. Y vos sabés que te cuento esta anécdota chiquitita porque quiero explicarte a dónde vas a ir, a dónde vos estás llegando, ¿verdad? Y yo estaba pensando, ¿qué derecho romano es lo que estudian los chicos en la facultad, ¿verdad? Y digo yo, bueno, ¿qué estudian? Y estudian el Código Justiniano, el Código Teodosiano, que son ya la parte final destruida del sistema de derecho romano verdadero, porque no estudian, por ejemplo, que la reforma del Poder Judicial de Pompeyo, que eliminó el Tribunal de Jurados y compañía, es una de las piedras angulares de la construcción autoritaria que se hizo después con Julio César y con Octavio. Y entonces vos decís, pero chicos, estamos yendo por el mismo camino. ¿Entendés? Entonces ahí vos decís, no, pues yo estudié Derecho Romano. No, disculpame, no sabés un pito de Derecho Romano porque no estudiaste por qué se llegó a esa porquería que es el Código Justiniano. ¿A dónde quiero llegar? Vos planteabas perfectamente bien el tema de que no estamos midiendo las consecuencias de pequeños actos populistas y que además nos empantanamos, y usaste la expresión que me dijiste el viernes, no estamos avanzando en eliminar el escriturismo, digamos que es una de las características del viejo sistema. Sí, totalmente. O sea, nosotros sucumbimos a eso. Por ejemplo, en el sistema penal hay muchísimas decisiones, sobre todo las decisiones más importantes, que se hacen oralmente. Se hacen en audiencia, o sea, el modo es oral. Hay modo escrito y hay modo oral. Algunos tramos son escritos, pero son así los de mero trámite. Las audiencias importantes, como la audiencia preliminar, la audiencia de revisión de medidas cautelares, la audiencia de prórroga del plazo, la audiencia del juicio oral, audiencias que se tienen que hacer para la sustanciación de los recursos, son todas orales. ¿Por qué? Porque políticamente son los momentos procesales donde se van a tomar decisiones que pueden dar soluciones definitivas al proceso. Entonces se le da
toda la transparencia, toda la agilidad posible, la continuidad y la concentración para que empiecen y terminen en un mismo acto y no se diluyan en el trámite escrito y se pierdan en la complejidad del trámite y por ahí termine, digamos, no resolviéndose ni en tiempo o no resolviéndose nunca, ¿verdad? Porque ese es el camino claro, para la eternización de los procesos y la morosidad eterna, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas concesiones que estamos haciendo dentro del proceso son las que nos están llevando otra vez al sistema autoritario. Sí. Entonces, de eso se trata esto, no se trata de venir a hacer promesas rimbombantes de que vamos a combatir la morosidad y la corrupción. O sea, estas son las cosas que hay que tocar y ver y ir avanzando gradualmente otra vez hacia adelante, ¿no? Bueno, de eso se trata. No sé si me voy a entender. Si yo era senador, yo iba a votar por vos. Pero, no, una cosita más también, pero estas son curiosidades, pero te juro que te pregunto desde la ignorancia más compleja. ¿Por qué no podemos avanzar en oralidad en el fuero civil? Aún no se hizo una reforma, obviamente, en ese sentido. Hay un código que establece como trámite principal el trámite escrito, ¿verdad? De hecho, el sistema civil corresponde al derecho privado. De repente, no son principios del proceso civil en general, pero son principios republicanos del sistema constitucional. Obviamente se requieren reformas normativas. Ahí tenemos que cambiar el propio código. El propio código. Yo tengo entendido que hubo un movimiento una intención de querer oralizar el proceso civil a través de la incorporación del Código General del Proceso que establecía oralidad y otros mecanismos de agilización, pero son procesos graduales que se tienen que decidir, o sea, son decisiones políticas que se tienen que tomar para poder dar inicio a esos procesos, y son graduales, tienen etapas y hay que cumplir todas esas etapas. Claro, te preguntaba nomás porque digamos, hay una cantidad de campos, pero el campo penal y el campo civil pues son como los pilares fundamentales, ¿verdad? Entonces, son los pilares. Nosotros, fíjate, la mitad del sistema está todavía escriturada, vamos a decir. Habría que avanzar hacia esas reformas, obviamente que llevan mucho tiempo y muchos recursos. Pero ahí, y vos sabés lo que te voy a decir porque vos fuiste parte, digamos, protagonista de la reforma del sistema penal. Pero cuando se decidió reformar el sistema penal no se perdió tiempo tampoco, María Carolina. ¿Por qué no podemos avanzar en lo otro? Y hubieron visionarios apasionados como el doctor Luis Escobar Faela, el doctor Zapena en la Corte, que tomaron esa oportunidad porque acababa de promulgarse la Constitución y lo siguiente que había que hacer era reformar el sistema penal. Y los dos se embaucaron en ese emprendimiento y avanzaron contra viento y marea, ¿verdad? Porque había una resistencia enorme. Pero mira, si estamos pagando los precios de la resistencia. No te podés imaginar lo que era, pero se fue avanzando y la gente en un primer momento hacía una resistencia así manifiesta, pero después cada cual se fue retornando a sus cuestiones cotidianas y el proceso siguió, ¿verdad? Siguió a tambor batiente, se hizo un año de socialización del proyecto, del anteproyecto, después se planteó por iniciativa legislativa de la Corte como proyecto, después se analizó, nosotros acompañamos ese análisis que se hizo en el Parlamento y después sí que ya se sancionó, nosotros no lo podíamos creer. Ahí pusiste el punto sobre la I, pues, la iniciativa legislativa de la Corte, porque creo que ustedes en la Corte pueden impulsar también. Totalmente. Y esas son decisiones de política criminal que la Corte toma. Porque si la Corte decide embaucarse, en el caso de un proceso penal estoy hablando, pero puede ser decisiones de política general que pueda tomar si quiere reformar otra área del proceso, ¿verdad? Son decisiones políticas, se embauca desde el vamos en proponer hacer una propuesta normativa con su iniciativa, ¿verdad? Y legislativa, y acompaña todo el proceso que requiere esa instalación de esa nueva modalidad, porque modificar las leyes no significa solamente hacer un proyecto y sancionarlo, son cambios culturales en el modo de hacer justicia. Entonces esos cambios culturales tienen que ir acompañados también de procesos de socialización de la idea en el ámbito de los operadores, porque son esos operadores los que tienen que aplicar finalmente esas leyes. Entonces hay que decidirse, hay que determinarse y hay que dar el primer paso y avanzar.
quizás dure tiempo, quizás vaya más allá de un gobierno o de dos gobiernos, instalarlo, pero hay que empezar en algún momento. Claro, pero y bueno, vos estás ahora ahí en la corte. Así que es tu trabajo. Puedo dar el puntapié inicial. Vamos a la pausa y ya estamos para el cierre. Sí. Seguimos con la ministra María Carolina Yanes y nada, yo ahora, nos quedan 8 o 9 minutos, María Carolina, así que te voy a replantear lo que hablamos el viernes un poquito, pero ya totalmente de pasada. Yo entiendo, yo le quiero contar a la gente que le entrevistamos a la ministra en las 7:30 y yo le pregunté 3, 4 cosas de política judicial. Y entiendo que la ministra sea cautelosa porque, bueno, de repente pero creo que hay que profundizar algunos temas. Y empiezo con el tema de la legalización de las drogas. Te lo pregunto porque una parte sustantiva de la población penal paraguaya, sobre todo de esta que de repente va a ser beneficiada con el 245, está por hechos realmente, voy a usar una expresión que es técnicamente incorrecta solamente para que la gente me entienda, porque no entro. Cuestiones bagatelarias, María Carolina, en términos de posesión, ¿no?, de consumo, microtráfico y compañía. Y lo que hemos hecho en términos generales, si voy a hacer el balance de que empieza esta cosa que se llama guerra contra la droga hasta hoy, es totalmente negativo. Es negativo porque no redujo producción, no redujo consumo, no redujo comercio y sí produjo potencias económicas criminales. ¿Qué te parece? Sí, hay situaciones en las que en vez de estar en la cárcel tendrían que estar en un hospital haciéndose un tratamiento de desintoxicación, ¿verdad?, o por la adicción. Hay situaciones de salud pública que no tienen nada que ver con el sistema penal. Entonces se tienen que tomar, tienen que dirigir las políticas públicas hacia el sector o el área donde está siendo, digamos, realizada la situación y donde se tengan que tomar las medidas a nivel político o estatal. Entonces ese análisis es lo que hay que hacer. De hecho, también la ley 1340, que es la ley que reglamenta el tráfico y posesión y todo lo demás, también está siendo sometida a una reforma. Y yo tengo entendido, en este momento no tengo en mente cuál es la redacción exacta, pero tengo entendido que ahí van a plantear la posibilidad de que se despenalice o se minimice el compromiso punitivo con situaciones que hacen a un consumo, a tenencia o consumo bagatelario o consumo propiamente en el caso de los enfermos, ¿verdad? Porque yo no te quiero llevar a una opinión, entre comillas, sobre este tema, pero sí decirte, no, pero incluso, María Carolina, acá creo que tenemos que revisar también ya a la luz de lo que está pasando en Europa, incluso en Estados Unidos, que es... no están ya quemando la marihuana, la están convirtiendo en dinero. O sea, justamente porque cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere. Yo creo que esta ley 1340 que vos estás señalando tiene también unas cuestiones que rozan el artículo 25 de nuestra Constitución, entre otros, ¿verdad? No sé, creo que es un momento de revisar en serio si la guerra contra las drogas produjo algo beneficioso. Claro, la efectividad. Quizás el modo en que estamos combatiendo, pretendiendo combatirla, no sea el adecuado o el que nos va a dar, digamos, resultados positivos, ¿verdad? Y hay que analizar todo el sistema. Esa ley luego ya tiene también bastante tiempo de estar es del 81, vigente. Sí, y obviamente pasaron muchas cosas entre que se sancionó a hoy y hay que replantear. Las leyes tienen que ser funcionales a las necesidades actuales de los pueblos, o sea que más allá de que en su momento pudieron ser útiles, hoy pueden estar ya desfasadas y bueno, eso se tiene que revisar también dentro de un análisis
tratándose de ley de drogas, de un análisis dentro de políticas criminales. O sea que no se puede tampoco sustraer y hacerse un análisis aislado y ajeno a todo lo que es el sistema, empezando de la Constitución y los códigos y las decisiones que se han tomado y hacia dónde quiere el Estado que vaya el proceso penal. Claro, yo quiero hacer la salvedad y no te quiero dar bola porque quiero hacer la salvedad, que yo no le estoy preguntando esto a María Carolina Llanes en función de legislación, estimados amigos, sino en función de jueza, de ministra de la Corte. Es decir, porque la Corte también puede definir algunas cuestiones sobre esta materia. Es simplemente eso, porque obviamente la decisión es legislativa. Sí. Después, la segunda cuestión, se plantea una persona, estoy seguro que habrás leído el caso, porque fue muy publicitado. Semana pasada o esta semana, una persona viene y se inscribe como mujer en la universidad y la fiscalía convocada dice que no es posible porque la persona es físicamente hombre. Sin embargo, vuelvo al artículo 25 de la Constitución, ¿verdad? Y digo, bueno, acá tenemos un problema constitucional, el de la identidad. ¿Cuál es tu parecer con respecto a eso? Y la Constitución garantiza muchísimos derechos individuales, entre ellos de la libre expresión de la personalidad. Y bueno, por otro lado, establece, por ejemplo, modelos de familia o cómo se va a considerar la vida y ese tipo de cosas. O sea, hay un mix de todos los derechos que están consagrados y también, obviamente, hay un marco ideológico dentro del cual se instala esa legislación. Eso es lo que está vigente hoy. La Constitución establece esos parámetros y bueno, se tendrán que interpretar en base a principios de igualdad. Claro, pero fíjate, yo te he planteado, porque el viernes yo te había planteado el tema de matrimonio igualitario y creo que me equivoqué en el planteo, porque en realidad no es la cuestión del matrimonio igualitario, porque la Constitución es clara sobre ese tema. No, se refiere al desarrollo de la identidad, ¿verdad? Porque yo creo que sinceramente nuestro Ministerio Público, incluso los agentes del Estado, no tienen internalizado el artículo 25. Sí, hay que analizar en el contexto de las garantías que están establecidas, las garantías individuales y los derechos individuales de los ciudadanos, de las personas. Y obviamente en ese contexto el jurista o el juez ante quien se plantea una situación de controversia lo tiene que analizar y también tiene que aplicar el derecho internacional vigente, ¿verdad? Porque también hay un control de convencionalidad difuso que hacen los jueces a partir de las decisiones que toman. Y bueno, dada la situación, las reglas que están vigentes, obviamente se tiene que dar la aplicación que corresponda. Hay principios de igualdad ante la ley, libre expresión de la personalidad y ese tipo de cosas. Se tiene que construir las soluciones a partir de esos principios. Una última, y en la cola está el veneno. ¿Qué vas a hacer con el artículo 24 de nuestra Constitución que está violado todos los días en el Poder Judicial con las misas y las vírgenes y los santos y las cruces? Bueno, y eso también forma parte de la libre, digamos, del libre credo, la libertad ideológica de pensamiento político o religioso, ¿verdad? No se debería imponer, en todo caso se le debería dejar en libertad a las personas para que cada una profese la fe que considere la más cercana a su pensamiento o la que le conforme a su espíritu. Sí, pero yo me refiero a atender María Carolina. Yo no te hablo ni del abogado ni del juez que lleva su crucifijo, su rosario, no. Te estoy hablando de los actos públicos que se llaman misa, que se realizan desde la Corte Suprema. Te estoy hablando de la estatua esa de la Virgen que está ahí en el edificio de ustedes. ¿Qué vamos a hacer con eso si eso viola la Constitución? Bueno, en la medida que te impongan, podría ser violatoria de la Constitución, pero si están ahí alguien y no te molesta, vos no sos católico y no te molesta la imagen de una virgen. Pero si me voy a poner yo mi estatua ¿cómo que se llama? Eso que tanto le molesta a los cristianos, que la estatua de los masones se van a morir de la rabia. Yo creo que tendríamos que hacer un ejercicio mayor de la tolerancia en relación a las libertades ideológicas, políticas y religiosas, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser tolerantes y respetarlas, todas en su... Sí, yo lo único que pido es, y te ruego, no me hagan más misa en el Poder Judicial. O sea, váyanse afuera. Ahí está la plaza enorme, hagan ahí. Digo yo, ¿verdad?
Y sí, habría... Porque el artículo 24 está ahí también. Está también ahí, sí. Está también ahí. María Carolina, simplemente agradecerte enormemente y queremos desearte muchísimo éxito en la tarea que vas a empezar. El martes te vas, ¿verdad? Todavía no tengo una notificación oficial, pero conforme los tiempos del Senado, generalmente agendan un día, o sea, en la sesión ordinaria del jueves o antes en una extraordinaria. Yo igualmente estoy atenta y estoy también terminando los cortes administrativos y todo lo demás en Senavico, así que me viene bien. ¿Quién se queda en pausa. Senavico? No sé cuál es la decisión. ¿No le preguntaste al presidente? No hablamos aún todavía, sí, mensajes nomás, todavía no hablamos. Bueno. ¿No te mandó un WhatsApp diciendo...? Sí, WhatsApp, sí. ¿Y quién, o sea, no me habló de quién, ni cuándo, ni cómo, solamente felicitaciones y ese tipo de cosas. Bueno, o sea, esa foto que se sacó ahora es bola. ¿Cuál? Esa foto donde estás vos con Marito. No, esa fue cuando me convocó para la cena, aquella vez que me ofreció la Senavico y le dije que sí, entonces era una selfie y un Twitter donde comunicó y esa es la foto donde no estamos es de ahí. ahora. No, esa no es de ahora, esa no es de ahora. Ahora puro WhatsApp nomás fue. Sí, todo por WhatsApp, sí. Bueno, Carolina, gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Nosotros nos vemos el domingo que viene, chau.